Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer presentar a María Inés Barbero, que es una de mis colegas favoritas. Además, ella es graduada o licenciada, podemos decirlo, por la Universidad de Buenos Aires en Historia y doctora en Historia Económica por esta facultad. La tenemos todavía más. Bueno, en la actualidad es profesora de Historia Económica en la Universidad de Buenos Aires, dirige un centro de estudios de economía de la empresa, que es nuestra universidad. Es además profesora invitada en la Universidad de San Andrés. Ha sido invitada, que me ha dejado asombrada, en un total de 7 universidades, 3 de ellas en Europa, para saber una de ellas, ¿no? En Verona, en Italia, y 4 en América Latina. Ha sido Chandler International Visiting Scholar en la Harvard Business School hace 9 años, y hace 2, que la felicito, ha recibido el premio de la trayectoria académica en humanidades de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, María Inés, en su dilatada carrera, ha publicado sobre distintos temas, girando la mayor parte de ellos en torno a la economía y la empresa argentinas, desde el siglo XIX, pero sus publicaciones más recientes se ocupan del papel de los grupos económicos, las empresas multinacionales y la empresa familiar en Argentina. Más recientemente está haciendo incursiones en países de la región, como es el caso de la presentación que vamos a tener aquí. Bien, como académica sólida que es, está en el Consejo de Administración de redacción o de edición de algunas de las revistas más significadas en este campo, pero yo creo que lo más interesante y más original es el papel que ha tenido promoviendo muchas iniciativas institucionales que han servido para crear una red muy fértil en el campo de la historia económica de la empresa en Iberoamérica. De hecho, hay una institución que es probablemente la que tiene más recorrido, que es el Grupo de Estudios Iberoamericano de Estudios de la Economía de la Empresa. Y creo que ya no quiero decir nada más porque estamos deseando escuchar. Muchas gracias, Nuria, y muchas gracias a todas las personas que hicieron posible esta invitación y, por supuesto, a todas las personas que están presentes en esta aula. Como decía Nuria, yo últimamente estoy trabajando hace unos años en el tema multilatinas, o sea, multinacionales latinoamericanas. Empecé con el caso argentino, es un trabajo comparado entre Argentina y Brasil, y en los últimos 2 años y medio estuve trabajando sobre el tema sobre el que voy a exponer hoy, que son las multinacionales chilenas. ¿Cuáles son el caso chileno? Es un caso muy interesante. O sea, Chile es el país capitalista más exitoso de América Latina en términos de crecimiento del PIB y del PIB per cápita, en otros terrenos menos exitosos, por ejemplo en distribución del ingreso. Es un caso muy interesante para analizar el fenómeno de la multinacionalización de empresas y cómo se articula esta multinacionalización de las compañías con los cambios que han tenido lugar a nivel macroeconómico e institucional en Chile desde los años 70 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que yo me propuse en esta investigación? Bueno, centrarme sí en la experiencia de internacionalización de las empresas chilenas, que son muy activas, cuando enseguida lo vamos a ver, que tienen una presencia muy destacada, sobre todo en América Latina, pero digamos que han tenido un ritmo de expansión muy sostenido. Eso es una de las características de Chile, un poco diferente al resto de América Latina, que es un país que ha tenido un crecimiento sostenido desde la segunda mitad de la década de 1980 en adelante. Entonces no me interesaba solamente ver el caso de las empresas chilenas, sino ver, digamos, incursionar en la historia comparada, que ya había empezado comparando Argentina y Brasil, y sobre todo, bueno, mi proyecto de investigación ahora se va ampliando hacia las mexicanas y tal vez Perú y Colombia, que son los latecomers en la internacionalización de empresas latinoamericanas. Entonces, por un lado, pensar, digamos, cuáles son las características específicas de las empresas chilenas,
cuáles son algunas características que comparten con el resto de las multilatinas. O sea, mi definición de multilatinas, que es la que más se acerca, son empresas multinacionales latinoamericanas. Después hay un poco de discusión sobre el concepto. Pero también un tema que a mí me apasiona siempre es, bueno, confrontar historia y teoría. O sea, ¿qué es lo que la investigación histórica nos puede aportar para lo que es todo el debate teórico sobre la multinacionalización de empresas? Sobre eso voy a profundizar un poco más adelante. Un poco, esos son dos de los temas clave. Y el tercero, ir viendo una articulación entre qué es lo que va sucediendo a nivel macroeconómico e institucional en Chile y el fenómeno de internacionalización de empresas. ¿Cuáles son las principales preguntas que guiaron la investigación? Nuria me decía que era muy prolija en la presentación, pero en general yo hago presentaciones de este estilo porque me parece que son las que revelan también cómo se fue haciendo la investigación, ¿no? Primero, establecer en lo posible cuáles han sido las ventajas en las que se basó la expansión internacional de las empresas chilenas. Que podemos distinguir fundamentalmente entre esas ventajas dos tipos. Las ventajas que tienen que ver con las características del país, macroeconómicas, institucionales fundamentalmente, y por otro lado las ventajas creadas por las empresas. Como vamos a ver, el éxito de las multilatinas chilenas es una combinación de las country specific advantages y de las firm specific advantages. Y por otro lado, bueno, a partir de esto también, ¿qué similitudes y diferencias pueden establecerse con respecto a otras experiencias latinoamericanas? ¿Cuáles son las fuentes en las que se basó esta investigación hecha en Argentina, ¿no? Digamos, por una parte, las memorias de las empresas. O sea, Chile es un país ideal para hacer investigación, porque es un país donde los archivos están bien catalogados, bien cuidados, bien abiertos a los investigadores, y donde también las empresas están obligadas a presentar mucha información todos los años. Entonces eso hace posible que uno pueda consultar las memorias de las empresas a distancia. Bueno, las páginas web de las compañías, que siempre tienen información interesante, informes de calificadoras de riesgo que me sirvieron mucho para ver el posicionamiento de las empresas en distintos momentos, publicaciones de la administración, del gobierno chileno, del Banco Central, del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo un departamento de inversiones en el exterior que va llevando, va siguiendo muy de cerca todo el fenómeno de la multinacionalización de empresas, publicaciones de CEPAL, de UNCTAD, estudios de casos varios, algunos publicados, otras tesis inéditas. Las entrevistas de Harvard Business School, que hay un programa extraordinario que se los recomiendo a todos, que es el programa Creating Emerging Markets Oral History Collection, promovido por Jeffrey Jones y llevado adelante sobre todo por Andrea Yuc, una investigadora argentina, con muchas entrevistas por ahora, sobre todo a empresarios argentinos y chilenos, también peruanos, y ya se van agregando de otras nacionalidades y también hechos por otros investigadores, ¿no? Publicaciones periódicas, sobre todo la revista América Economía, que es la que publica todos los años un ranking de multilatinas, y muchas fuentes secundarias. Bien. Como presentación general de las multinacionales chilenas, por una parte es una expansión que despega fundamentalmente en la década de 1990. Esto no quiere decir que no haya algunas experiencias previas, pero son escasas y en general de los años 80, a diferencia de otros países latinoamericanos como Argentina, donde ya desde la década de 1970 e incluso algunas experiencias previas tenemos de internacionalización de firmas. Es una expansión que va sobre todo en busca de mercados. Chile es un país pequeño, con una población pequeña, donde la saturación de los mercados se logra bastante rápido. Es una expansión que también tiene que ver con la búsqueda de recursos, sobre todo en el caso de las empresas forestales y de petróleo. Y últimamente también en la búsqueda de activos estratégicos, sobre todo a través de la adquisición de empresas europeas y norteamericanas. Las multinacionales chilenas están establecidas sobre todo en América Latina. Son lo que suele denominarse Regional Multinationals, aunque en los últimos años hay experiencias importantes de expansión hacia Europa fundamentalmente y América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Chile es el país con mejor relación entre inversión extranjera directa y PIB.
O sea, entre las 50 mayores multilatinas hay una cantidad muy alta de empresas chilenas, son 12, y hay más, por supuesto, brasileñas y mexicanas, pero el PIB mexicano y brasileño es muy superior al PIB chileno. Y si tomamos la inversión extranjera directa de países latinoamericanos en los últimos años, Chile ha sido el país más dinámico, o sea que es realmente una historia de éxitos. Acá podemos ver el destino del stock de inversiones chilenas en el exterior en el año 2015, y lo que se ve claramente es como Brasil, Colombia, Argentina y Perú son los que tienen la mayor cantidad de inversiones, aunque acá se ve, por ejemplo, cómo va creciendo sobre todo los Estados Unidos. Y acá lo que se ve es cómo es el dinamismo de la IED chilena, o sea, de la inversión extranjera directa en los últimos años. Acá el caso de Brasil es porque hubo una compra muy importante, pero bueno, si tomamos el año 2015, el país con un mayor flujo anual de inversiones al exterior fue justamente Chile. ¿Cuál es el contexto en el que se produce esta expansión de las empresas chilenas? Por un lado, evidentemente hay un contexto internacional, o sea, la segunda economía global, la multiplicación de los flujos de inversión extranjera en todo el mundo, es un fenómeno al cual, digamos, del cual Chile forma parte, ¿no es cierto? Acá, bueno, hay datos de UNCTAD, perdón, tenía que ser, no, hoy dice el lío. Acá. De cómo, digamos, fueron creciendo los flujos de inversión extranjera directa a nivel global, sobre todo desde 1990, se podría haber tomado de los 80, y todavía es más impresionante comparar, ¿no es cierto?, este momento con este otro. O sea que evidentemente hay un fenómeno global que va más allá de las características propias de Chile, ¿no? Dentro de esa expansión de las empresas multinacionales durante la segunda economía global, hay un fenómeno que es el que sí se acerca más a nuestra realidad latinoamericana, que es la expansión de las empresas multinacionales de países emergentes. Bueno, algunos trabajos cuando hablan de nuevas multinacionales incluyen a las españolas, por ejemplo, y portuguesas, pero es una exageración. Este es un fenómeno muy interesante porque nosotros estábamos acostumbrados, bueno, no sé cuán familiarizados están ustedes con estos temas, a lo mejor lo que digo es un poco obvio, pero estábamos muy familiarizados con que las empresas multinacionales fueran empresas de países desarrollados. Y de pronto nos encontramos que sobre todo de los años 90, pero no exclusivamente, porque el fenómeno empieza antes, y ya en los años 70 del siglo pasado, incluso 60, hay publicaciones que empiezan a mencionar este fenómeno de empresas multinacionales que provienen de países emergentes. Serían Emergent Multinational Enterprises, esos IMIs, así se las llama en la jerga, ¿no? Bueno, dentro de la expansión de las multinacionales de países emergentes, que es muy visible sobre todo en los años 90, tenemos a las multilatinas que no son, por supuesto, las líderes son las empresas asiáticas fundamentalmente, ¿no? Pero hay algunas empresas latinoamericanas que son grandes jugadores internacionales, Cemex, el cemento, el mexicano, bueno, y hay muchos ejemplos posibles, bueno, no tantísimos, pero unos cuantos, y algunas que están muy bien posicionadas. Ahora, esto, por supuesto, genera muchos interrogantes. O sea, ¿qué pasó? Porque hay un libro, Can Latin American Firms Compete, que es un libro de los años 2000, que se pregunta si uno está acostumbrado a ver a las empresas latinoamericanas como jugadores de segunda línea, como poco competitivas, ¿cómo es que de pronto nos encontramos con un fenómeno de estas empresas operando a nivel multinacional, fundamentalmente regional, pero en algunos casos más allá de los límites de la región? Y bueno, y justamente ese es el tema que a mí me atrae, o sea, tratar de explicar el porqué, que evidentemente hay fenómenos más globales y generales, pero también hay fenómenos particulares incluso de cada país. Hay muchísima literatura sobre este tema,
a veces me arrepiento de haberlo elegido porque es tan grande la cantidad de publicaciones que hace la gente de International Business, de economía, de distintas especialidades, ¿no? Pero bueno, acá hay algunos de los títulos más recientes o más importantes. Y acá lo que se puede ver es justamente cómo esto no es muy reciente, es de un trabajo de Guillén y García Canal de 2010, pero bueno, nos da la idea de cómo se multiplicó, acá yo saqué la cuenta para no hacerla de nuevo rápido y mal, se multiplicó por 16 la inversión externa de los países en desarrollo, mientras que la inversión total se multiplicó por 9. Esto no, simplemente para poner un solo número que nos diga esto tiene una base empírica importante, ¿no? Ahora, otra cosa que a mí me parece fascinante con este tema son los desafíos para la teoría, porque la pregunta es esta: ¿son adecuadas las teorías clásicas sobre la internacionalización de empresas para explicar la expansión de las CBDIs? ¿Por qué? Porque toda esa teoría se construyó fundamentalmente a partir de la experiencia de las empresas de países desarrollados, los Estados Unidos, países europeos y Japón, fundamentalmente, ¿no? Entonces tenemos, digamos, algunos clásicos como Dunning, ¿no?, con el paradigma OLI, o sea, con las ventajas de propiedad, de localización, de internalización, o el paradigma de Uppsala, la que se llama Stages Theory, la teoría de las etapas que van analizando la dinámica a través de la cual las empresas van. Pero claro, Dunning van internacionalizándose. Dunning utilizó fundamentalmente experiencia de empresas norteamericanas. Johnson y Bandler, los de Uppsala, los representantes de la escuela de Uppsala, utilizaron ejemplos de empresas suecas. Entonces, acá la pregunta es: ¿son necesarias teorías alternativas? ¿Son diferentes, como dice un economista, una muchacha, son animales diferentes las empresas multinacionales de países emergentes? Y de hecho, por ejemplo, este libro, Dragon Multinational, de John Marcus, dice hay que barrer con los antiguos paradigmas y crear un paradigma totalmente nuevo para explicar la internacionalización de las empresas de países emergentes. Y para él la clave no son las ventajas de Dunning, sino que fundamentalmente las empresas se internacionalizan para obtener ventajas. No es que las tengan previamente, nada más, pero fundamentalmente se internacionalizan para obtener ventajas. Y entonces se elabora un nuevo paradigma, linkage, leveraging, learning. Y después hay como versiones más eclécticas. Por ejemplo, este libro, que es muy importante, de Guillén y García Canal, que plantea que las empresas multinacionales en parte se internacionalizan para adquirir recursos, pero en parte también para aprovechar ventajas ya adquiridas. Entonces, un poco el objetivo del trabajo es este. O sea, esta es una frase de un artículo de Jeffrey Jones y Tarun Khanna en el Journal of International Studies, que es una revista que siempre tiene artículos no históricos y fundamentalmente cuantitativos. Y ellos dicen hay que recuperar la historia, y cómo los estudios históricos nos permiten debatir cuestiones teóricas. Entonces, un poco, estos son todas las bases, un poco exageradas, no sé si va a ser tiempo a todo, sobre las cuales se basó mi investigación. Entonces, yendo ya hacia lo específico del caso chileno, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos como contexto nacional en el caso de las multilatinas chilenas, ¿no? Por una parte tenemos el periodo de la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1989. Este fue el periodo de las reformas pro mercado, donde Chile fue, digamos, a la vanguardia, estuvo en la vanguardia de las reformas neoliberales, a través fundamentalmente de la apertura comercial, de la apertura a los capitales, de la desregulación de la economía, de las privatizaciones que cumplieron un rol clave en el proceso de consolidación de las empresas multinacionales chilenas. Acá también anoté unos números. En 1970 en Chile había 68 empresas estatales, que habían sido creadas desde los años 20 en adelante, fundamentalmente.
En 1973, cuando cae el gobierno de Allende y se produce el golpe de Pinochet, había 596. O sea, el Estado, durante el gobierno de la Unidad Popular, había estatizado una enorme cantidad de empresas, más de 500. En 1983, cuando todavía está Pinochet y faltan unos años para que se vaya, quedan 48. Y todavía entre el 84 y el 89 sigue el proceso de privatizaciones, que fue clave porque permitió que muchas empresas chilenas accedieran con mucha facilidad a activos que antes eran del Estado, ¿no? La macro no es que haya funcionado en forma excelente. De hecho, Chile tuvo distintos momentos de crisis, sobre todo la gran crisis de la deuda de América Latina en 1982. Y realmente el crecimiento sostenido de la economía chilena arranca en la segunda mitad de la década del 80. ¿Qué es lo que pasa cuando retorna la democracia a partir de 1990? Chile va a ser un ejemplo de estabilidad institucional, o sea, vuelve la democracia, pero no hace grandes cambios en el modelo económico, van tratando de mejorar un poco la distribución del ingreso, sin demasiados éxitos. Por otro lado, Chile va a crecer sostenidamente, ahora vamos a ver enseguida un gráfico, y muy buen clima de negocios. Chile es como el paraíso de los empresarios, donde realmente tienen un gran reconocimiento y un papel muy destacado dentro de la sociedad. Por supuesto, todo eso favoreció el desarrollo de las grandes empresas chilenas, y las privatizaciones lo que generaron fue, bueno, una transferencia muy grande de recursos del sector público al sector privado. Se hicieron en distintas fases, pero no voy a entrar en eso ahora porque no vale la pena. Acá tienen ustedes, bueno, esto gris es Argentina, con sus idas y vueltas permanentes, la montaña rusa. Australia y Canadá, que eran países con los que nos comparábamos a principios del siglo XX y después dejamos de compararnos, bueno, solo para esta comparación. Pero acá lo interesante es el caso de Chile, que es este. Y acá tienen ustedes México y Brasil. Este es el PIB per cápita, todos los datos del Madison Project. O sea que fue realmente una economía que, fíjense ustedes, acá arranca, digamos, la curva ascendente a mediados después de la crisis del 83. Hoy arranca fuerte acá. Sobre todo se crece más en la época de la democracia que en la época de la dictadura. En la dictadura lo que va a tener lugar fundamentalmente son los cambios institucionales, que fueron realmente cambios muy profundos. ¿Cuáles fueron entonces los efectos de las reformas del promercado en el mundo empresarial chileno? Bueno, acá hay muchísima literatura de los que le gusta usar nombres raros. Y, bueno, por ejemplo, se habla mucho del shock competitivo, que este no es un nombre raro, es algo que, una expresión de Gemawatt, un profesor de Harvard, ¿no? Entonces, claro, la economía chilena, que era una economía cerrada, se enfrenta de golpe a la apertura. ¿Qué es lo que implica eso para las empresas privadas? Por supuesto, amenazas por la apertura comercial, y también por la erradicación de empresas multinacionales, que van a ser nuevos competidores. Pero también implica toda una serie de oportunidades. Las de las privatizaciones, que ya mencioné, la desregulación, que permite que ingresen en sectores antes reservados a las empresas estatales, acceso a la financiación. Y eso, ¿acá usan más financiación o financiamiento? ¿Financiación? Puse financiamiento, que no estaba haciendo. Que eso es muy importante. O sea, la estabilidad de la economía chilena va a permitir que las empresas chilenas tengan una posición muy destacada en América Latina, con acceso a financiación nacional e internacional, ¿no? Y también el descenso de los costos de los insumos por la apertura comercial. Por supuesto, hubo ganadores y perdedores, no es que todas las empresas se beneficiaron. Las que más se beneficiaron con todos estos cambios fueron los grandes grupos económicos. Ahora enseguida vamos a ver en la próxima diapositiva, creo que es la próxima, qué es lo que pasó con estos grupos, ¿no? Hay autores que hablan del liberalization know-how. Este es un autor súper favorable a las empresas. Es decir, las empresas chilenas aprendieron a operar en un mercado desregulado muy tempranamente.
Y entonces, cuando en el resto de América Latina, sobre todo a partir de 1990, se llevan adelante las reformas pro mercado, a fines de los 80, principios de los 90, según los países, ya tienen como esta gimnasia como para operar satisfactoriamente en estas realidades, ¿no? Otro elemento que se plantea mucho es cómo se crea una nueva clase empresarial más autónoma con respecto al Estado. Es cierto, no, Chile era una economía muy cerrada y protegida hasta el 73. Otros autores hablan de revolución gerencial, porque es cierto que hubo un proceso de profesionalización muy intenso en empresas que venían de trayectorias más o menos largas. El acceso a financiación fue muy variado. Esto es clave. Es casi la antítesis del caso argentino, donde, entre otros problemas, el de falta de acceso a financiamiento, ha hecho que la Argentina, que era pionera en internacionalización de empresas, haya quedado muy rezagada. Por una parte, créditos para inversiones, para adquisiciones, créditos internacionales de JP Morgan y créditos sindicados de distintos bancos, fundamentalmente en los Estados Unidos. American Depositary Receipts es una forma de cotizar acciones sin cotizar en bolsas externas, que hace que muchas empresas no coticen en la bolsa de Nueva York, pero que puedan vender sus empresas, vender sus acciones en los Estados Unidos a través de este mecanismo. Otras directamente emiten acciones y obligaciones en la bolsa de Nueva York. Y tenemos además un gran desarrollo del sector bancario, que son inversores institucionales muy importantes. Cuando uno va viendo la composición de los accionistas, porque todo eso en la Argentina no aparece cuando uno ve las memorias y balances de las empresas, sí aparece en el caso de Chile. Con muchísimo detalle quiénes son los accionistas, quiénes son los mayoritarios, minoritarios, el grupo controlador, etcétera, ¿no? Y vemos que muchos bancos aparecen como inversores institucionales en las multinacionales chilenas. Y también financiamiento nacional, o sea, cotización en la Bolsa de Santiago, pero también una de las grandes reformas que hizo Pinochet y que duró en Chile, con la Argentina se hizo pero no duró, fueron las administradoras de fondos de pensión, o sea, la privatización de las jubilaciones. Y las AFP son inversores institucionales importantes. Casi todas las multinacionales chilenas tienen alguna AFP como inversor. Y también los bancos nacionales. Como decíamos, los principales beneficiarios de las reformas fueron los grandes grupos económicos diversificados. ¿Nos definimos? Grupos de empresas que actúan bajo una dirección común, ligadas por vínculos formales e informales pero perdurables, y en general que operan en diferentes mercados, ¿no? Son un fenómeno absolutamente difundido en toda América Latina y no exclusivamente en América Latina, ¿no? Estos grupos que lideran la inversión extranjera directa son en general grupos de propiedad familiar, de una familia o de varios, tienen estructuras piramidales muy complejas, con distintos holdings que van. Esto es una forma que tienen las familias de controlar todo el grupo sin tener la mayoría absoluta del capital, pero sí de holding controlador. Son grupos que tienen gestión profesional, porque esto sí, realmente hubo un proceso de profesionalización. Incluso hubo muchísimos vínculos entre las universidades norteamericanas y el gobierno de Pinochet, bueno, los Chicago Boys en la gestión de la economía, pero también muchísimos chilenos que fueron a hacer sus posgrados en los Estados Unidos. En general son grupos con inversiones diversificadas, muchos con diversificación no relacionada, que operan también, no todos, pero casi todas en actividades financieras, que pueden ser bancos, seguros o administradoras de fondos de pensión, que ya eran importantes antes del golpe de Pinochet, pero que van a consolidarse, mucho entre otras cosas porque retrocede muchísimo el Estado como un gran inversor, ¿no? A partir de las privatizaciones. Esto no quiere decir que todos los grupos les haya ido bien, ha habido rotación, ha habido... En general se habla de tres tipos de grupos. Grupos tradicionales, que son el grupo Angelini, el grupo Mate y el grupo Luxich, que nacen entre la década de 1920 y la de 1950, que pegan un salto muy importante desde los 70 en adelante. Hay algunos grupos surgidos en los años 60 y 70, al calor de las reformas,
pero que son grupos que crecieron desmesuradamente, invirtiendo en forma, digamos, con una gran diversificación no relacionada y que no superaron la crisis de 1982. Y después están los grupos nuevos que surgen en los 80, que en general son empresas que se transforman en grupos a partir de la diversificación de inversiones, que van desde las empresas de supermercados y otras actividades de comercio minorista como Cencosud o Falabella, a grupos que operan en el sector de alimentos y bebidas, en fin, no hace falta que hoy, en esta fase de la presentación, que hablemos tanto de los nombres, ¿no? Esto lo voy a pasar porque no quiero exagerar del tiempo, pero fundamentalmente lo que quería decir es que la internacionalización tuvo distintas fases y lo más importante es que en una primera etapa fueron muy dinámicas las multilatinas chilenas en el sector de la electricidad y en el sector de las finanzas, sobre todo las administradoras de fondos de pensión. Pero con el tiempo estas empresas chilenas fueron adquiridas por multinacionales más poderosas y entonces fue cambiando el perfil, cosa que ahora enseguida vamos a ver, ¿no? Porque parte de lo que está acá se ve también después en otros. ¿Qué es lo que hice yo? Digamos, lo que hice yo fue tomar las empresas chilenas que aparecían en el ranking de la revista América Economía. Tomé el del año 2015, porque sus tiempos, o sea, que todos los años cambian poquito, pero no demasiado. O sea, esta es, ejemplo, la foto para 2015, ¿no? Lo que hice yo fue tomar las empresas chilenas, que son 12, que aparecían entre las 50 empresas, entre las 50 multilatinas con mayor índice de internacionalización, que es el índice que hace América Economía, ¿no? Ahora, puse el título aparte porque no me entraba en el cuadro. Este es el título del cuadro que vamos a ver enseguida. Son las 50 mayores multilatinas con el nombre de la empresa, la nacionalidad, el sector y las ventas en millones de dólares en el año 2015. Ordenadas no por sus dimensiones, sino por su índice de multinacionalización. Ese es un índice que calcula en América Economía en base a el porcentaje de producción generada en el exterior por la empresa, el porcentaje de trabajadores o de empleados de la empresa en el exterior y la expansión, a ver si no me acuerdo, esperen un segundito, ¿ok? Es el porcentaje, porcentaje de ventas anuales fuera del país, porcentaje de empleados fuera del país, cobertura geográfica y expansión de cada compañía en el año considerado. Bueno, y eso nos da como resultado este cuadro. Yo marqué en rojo las empresas chilenas, que salvo el caso de LAN, no están entre las más multinacionalizadas, ¿no? Que estarían más en este sector, ¿no? En el sector intermedio. Como este cuadro no se ve demasiado bien, porque trata de abarcar demasiado, entonces lo que hice fue separar las multilatinas y grupos económicos invisibles en el ranking de América Latina, de América Economía en 2015. Y estas son, hasta acá son las empresas que yo vi. Estas están entre las 50 mayores, ¿no? Fíjense ustedes, primer tema que quería ver en este cuadro. ¿Cuáles son las empresas que pertenecen a grupos y cuáles no? La única empresa que no pertenece al grupo es Sonda, que es una empresa que opera en el sector de tecnologías de la información. Todas las demás pertenecen al grupo. Esta empresa Maciza era originalmente una empresa chilena, sobre todo de la industria de la madera, que se fusionó con otra empresa que pertenecía a este grupo Viva. Así que Maciza está incluida en 2015, pero ya no habría que incluirla entre las empresas chilenas. Y después lo que vemos también acá es que Ripley, que estaba entre las 100 mayores, también fue vendida a tiendas Liverpool de México en 2016. Esto para ver también que no es un
panorama estático, sino que así como las empresas chilenas van adquiriendo otras compañías, son a su vez adquiridas por empresas extranjeras. Entonces, acá tenemos la TAM. Bueno, ahora vamos a ver un poquito en qué opera cada una, ¿no? Pero acá lo que yo quería mostrar fundamentalmente es que la pertenencia a grupos es una característica común a la mayor parte de las empresas multinacionales chilenas. Entonces lo que hice fue dos cuadros de síntesis de toda esta segunda parte del trabajo que está más enfocado en las estrategias de las empresas, fundamentalmente las estrategias, ¿no? Entonces tenemos, este es el orden en el que aparecen en el ranking de América. Este no es el orden, este es un orden que yo le di que tiene que ver con los sectores para ir agrupando. Si quieren ver el orden, después vamos al otro cuadro. Entonces, tenemos por una parte la TAM, porque en realidad LAN chilena se fusionó con TAM, una empresa brasileña. Para poder entrar en el mercado de Brasil tuvo que fusionarse con una empresa brasileña que opera en el sector de los transportes, que pertenece al Grupo Cueto. En realidad originalmente era el Grupo Cueto Piñera, pero cuando Piñera asumió la presidencia de Chile en su gestión anterior, vendió sus acciones. Es una empresa nacida en 1929. Acá lo que marqué fue cuáles fueron producto de las privatizaciones y cuáles no. O sea, LAN era una empresa estatal que se privatizó en los años 70, que inicia su internacionalización en los años 90, que opera fundamentalmente en América Latina. Este es, digamos, un sector donde la empresa chilena está muy bien posicionada. Un segundo sector donde las empresas chilenas multinacionales están muy bien posicionadas es el de las bebidas. Entonces tenemos por una parte Andina, que pertenece al Grupo Saír, que nació en 1946, que no fue privatizada, que opera fundamentalmente en América Latina. Y Concha y Toro, que esa la deben conocer, porque está muy presente en los mercados internacionales, de vitivinicultura, productora, digamos, de vides y vinos, del grupo Virizasti Larraín, nacida hacia fines del siglo XIX, tampoco fue producto de privatización. Arranca esto por ver un poquito los años en que arranca la internacionalización y que opera sobre todo en América Latina y Estados Unidos, o sea, fundamentalmente en Argentina y Estados Unidos, donde compró una bodega muy importante hace poco. El caso de Masilla, bueno, es un caso especial porque ya pasó acá, a propiedad de capitales suizos, el Grupo Viva, que tampoco fue producto de privatizaciones. Pues otro sector muy importante, bueno, del cual forma parte Masilla, que por eso los agrupé así, es el sector de forestal, celulosa, madera, papel, que tiene que ver con la dotación de recursos naturales de Chile, con los bosques y todas las plantaciones que se hicieron, y son empresas que se han expandido internacionalmente, no solamente para digamos, ganar nuevos mercados, sino también para comprar tierras donde forestar y producir su materia prima, ¿no? Entonces, Masilla es la tercera, las dos más importantes son Arauco y Compañía de Manufactura de Papeles y Cartones, perdón. Esta es forestal, celulosa, madera, esta sobre todo forestal, celulosa, papel, pertenecen a los grupos más tradicionales, Angelini y Mate. Ambas son producto de privatizaciones, ambas inician su internacionalización en los 90, Arauco con un radio de acción mayor, sobre todo en América del Norte, y CMPC sobre todo en América Latina. Otro sector muy fuerte entre las multilatinas chilenas es el comercio minorista, pero que en realidad, ahora vamos a ver enseguida, no se trata solamente del comercio minorista, sino una diversificación relacionada muy interesante que produce lo que se llama el retail multiformato, que enseguida lo vemos. También pertenecen a grupos, no son producto de privatizaciones, y todas las otras sí. Sigdo Coppers, que
sobre todo manufactura y servicios, es producto de las privatizaciones, lo mismo TECPAC, lo mismo COPEC, lo mismo Sonda, de alguna manera, no tan directa, pero se crea como una empresa pública y rápidamente se privatiza. O sea que acá lo que vemos es un poco lo que yo les quería decir. Primero, que el tiempo de internacionalización es sobre todo desde los 90, pero hay algunos casos que empiezan más tempranamente, como Cencosud, o Ciclocoppers, o Sonda, que el peso de las privatizaciones fue muy importante, porque incluso en algunos casos, aunque la empresa no haya sido, la empresa multinacional de la que estamos hablando, haya sido producto de una privatización, es parte de un grupo que sí ha accedido a otras empresas vía privatizaciones. Y en el ámbito fundamentalmente de América Latina, con, digamos, por ejemplo, en el caso de Ciclocoppers, ellos compraron una empresa belga muy importante, Magoto, y eso les generó una enorme expansión geográfica con todas las empresas que pertenecían a estas que compraron. Pero bueno, lo más interesante para mí es esto, bueno, de las cosas que a mí me interesan, ¿no? Pero un poco las estrategias, o sea, ¿tenían algún tipo de ventaja de propiedad? ¿Tenían algún tipo de competitividad previa a su internacionalización? ¿O esta internacionalización se produce fundamentalmente para poder, digamos, ganar competitividad, conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces lo que yo hice fue tomar una por una las empresas y analizar toda la documentación a la que hice referencia antes, fundamentalmente las memorias, las páginas web, los informes de las compañías, ahí se me fue el nombre, de las que informan sobre el estado de las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, primero, todas modernizaron y profesionalizaron, todas racionalizaron, todas, contrataron managers profesionales. Este es un fenómeno que se dio en Chile desde el 73 en adelante, en todas estas compañías que se internacionalizan, sobre todo desde los 90. Entonces lo que yo fui viendo fue un poco, y no los voy a cansar con esto, y pronto ya voy a terminar, cómo, por ejemplo, encontramos en las distintas empresas estrategias que las hacen competitivas, incluso antes de internacionalizarse. ¿No? Les doy solamente algunos ejemplos. El caso de LAN es una empresa que puede combinar en forma muy eficiente el transporte de pasajeros y de mercancías, que era algo que el grupo Cueto, que adquiere la empresa cuando se privatiza, ya hacía en una pequeña empresa de aviación que tenía, ¿no? En todos los casos, casi todos los casos son muy importantes, pero no voy a poder entrar una por una, las alianzas. O sea, las empresas chilenas han sido capaces de generar alianzas internacionales muy importantes con grandes jugadores internacionales. Por ejemplo, Andina con Coca-Cola, pero LAN con diferentes aerolíneas, Lufthansa y otras, y además entran en la alianza One World. Arauco y CMPC también hicieron alianzas importantes con multinacionales. Han sido capaces de adquirir muchas empresas, no solamente latinoamericanas, sino también norteamericanas y europeas. Uno de los casos más interesantes para mí es el de Cencosud y Falabella, que son de alguna manera estrellas dentro del panorama competitivo de las empresas multinacionales chilenas, que han creado esto que se suele llamar retail multiformato, ¿no? Empiezan operando en el comercio minorista. Primero supermercados, después tiendas de departamentos, después tiendas de mejoramiento del hogar, pero poco a poco van ingresando en otros sectores, finanzas, con lo cual además dan crédito a sectores de bajos ingresos, en el sector inmobiliario, construyendo shopping centers, con adquisiciones a empresas muy grandes como Carrefour y Home Depot, y también con alianzas internacionales. Entonces, en general lo que vemos es que en el momento de internacionalizarse, todas estas empresas contaban con recursos y con capacidades competitivas, que tenían que ver, digamos, con sus alianzas, que tenían que ver con mucho también, que es lo que pasa con casi todas las multilatinas, pero muy competitivas en términos de management, de modelos de negocios,
menos innovadoras en términos tecnológicos, salvo tal vez el caso de Sonda, pero donde también las alianzas con los proveedores son claves para su expansión internacional y su competitividad. Bueno, esa es la parte como más detallada del trabajo, y bueno, ahora voy directamente a las conclusiones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos? Una serie de características de las empresas multinacionales chinas bastante similares a las del resto de las multilatinas. Su dinamismo sobre todo de los 90, el predominio de los grupos económicos familiares, focalizar en sectores maduros, porque ustedes pudieron ver en ese cuadro cómo en realidad, salvo Sonda, que es tecnologías de la información, el resto del sector forestal, madera, papel, ¿cómo se llama? Comercio minorista, finanzas, etcétera. No es que sean grandes innovadores en términos tecnológicos, focalizadas mayormente en América Latina, pero con algunos ejemplos de mayor alcance geográfico, que pueden significar, digamos, una tendencia futura o no, no lo sabemos. ¿Por qué se expanden estas empresas chilenas? Por una parte en búsqueda de mercado, la saturación del mercado doméstico, de recursos, esto se ve sobre todo en la silvicultura, la viticultura y el petróleo, pero también, sobre todo en los últimos tiempos, para adquirir activos estratégicos, ¿no? En el caso de las empresas chilenas ha sido bastante fácil, digamos, tiene que ver con la capacidad de las empresas, ¿no? Las alianzas estratégicas, pero tiene que ver también, y yo lo comparo mucho con el caso argentino, con la confianza que generan en los posibles partners extranjeros las empresas chilenas en base a lo que es el contexto macroeconómico e institucional de Chile. Tenemos una combinación, porque algunos dicen, bueno, solamente hay como siempre tendencias muy extremas en el análisis de las estrategias de las empresas. Las hipercríticas que dicen las empresas no pusieron nada de su parte y todo fue contexto, y las hipergeográficas, todo es producto de las empresas y no tiene que ver el contexto, por lo menos no en términos concretos de ventajas que hayan tenido, ¿no? Entonces, evidentemente hay toda una serie de ventajas que tienen que ver con las condiciones de Chile y con las oportunidades generadas no solo por las reformas pro mercado, sino también por el crecimiento sostenido y la estabilización institucional. Y por supuesto, digamos, lo que han sido las políticas favorables al mercado por parte de las autoridades chilenas antes y después del retorno de la democracia, ¿no? Es decir, la empresa privada en Chile muy fuerte, con altos niveles de concentración, con este plus de la transferencia de recursos del Estado al sector privado y a privatizaciones que son toda América Latina, pero con más fuerza todavía en el caso chileno y con bastante opacidad. Por supuesto están también las ventajas de las empresas, la capacidad de profesionalizar, de construir capacidades competitivas, de generar alianzas con grandes jugadores internacionales. El resultado, digamos, si uno dice, bueno, ¿por qué pudieron ser tan exitosos? Es una combinación de elementos de contexto y de capacidad de las empresas para insertarse favorablemente en ese contexto, para aprovechar, para profesionalizar, etc. Después queda lo último, que sería toda otra exposición, ¿no? ¿Qué nos dice el caso chileno, ¿no? Sobre historia y teoría? Evidentemente, el caso chileno nos lleva a acercarnos a posiciones más eclécticas, como las de Guillén y García Canal. O sea, como que las empresas arrancan con determinadas ventajas de propiedad, con determinados recursos propios, y por supuesto, a lo largo de su proceso de internacionalización, van adquiriendo otros, por el conocimiento de nuevos mercados, por los desafíos que implica operar en mercados externos, por las alianzas estratégicas, por la compra de otras empresas, ¿no? Entonces, evidentemente, las empresas chilenas, si uno va viendo caso por caso, tenían ventajas de propiedad construidas a lo largo de su historia previa de expansión en Chile, e incluso hay que ver la pertenencia al grupo como una ventaja de propiedad, por todas las funciones corporativas que tienen a su disposición. Con respecto a la teoría de Uppsala, porque hay muchos que plantean que las multilatinas han tenido una internacionalización casi inmediata en relación a los cambios en el contexto,
Algunos incluso hablan de born global, son empresas que ya nacen globales. Y acá lo que vimos en el caso chileno es que lo que decían los teóricos de Uppsala sobre las empresas suecas también se confirma en estos casos. O sea que de nuevo la teoría recibida más clásica nos sirve para explicar el caso chileno, ya que la internacionalización fue gradual, desde países limítrofes con baja distancia psíquica, que esto es lo que dicen los teóricos de Uppsala, ¿no? Países con más similitud cultural, con menor distancia geográfica, desde allí hacia otros más lejanos y diversos, que es lo que estamos viendo ahora. El paradigma de Matthews, Linkage Leveraging Learning, se aplica solo en parte, o sea, evidentemente se aplica sí a una determinada fase, pero hay que tener muy en cuenta que en el inicio muchas de estas empresas chilenas, o casi todas en realidad, ya parten con ventajas de propiedad propias. Y en realidad lo que queda como un tema que a estudiar a futuro, que están estudiando otras personas, pero también quieren incursionar, es como las empresas tecnológicas como Sonda, de tecnologías de la información, sí tienen otro comportamiento, que se internacionalizan muy tempranamente, y en las cuales las alianzas con sus proveedores son claves para la expansión. Y creo que con esto termino. Estuve mirando cómo terminar y todos decían, no ponga muchas gracias, pero no se me ocurrió. Así que muchas gracias. Muchas gracias por esta bonita presentación. Y ahora voy a dar la palabra a Guillermo Arenas para hacer un breve comentario sobre el trabajo y luego damos la palabra al resto de... Bueno, en primer lugar, profesora Marinés, la felicito porque realmente es un excelente trabajo. Es un trabajo que se nota que desde un principio que tiene una estructura muy bien planteada. Además de que a mí me deja mucho la reflexión, yo que estoy en economía aplicada y números y econometría y todo eso, el análisis histórico es muy importante para llevar a conclusiones que muchas veces dicen más que los propios modelos matemáticamente muy complejos. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a empezar hablando un poco precisamente de la estructura y de cómo va planteando el documento. Efectivamente, el estudio habla sobre las multinacionales de países emergentes, en este caso el chileno, ¿no? Que precisamente es uno de los países, o si no es que el país más desarrollado de toda América Latina, ¿no? Pero aquí también un punto interesante que me llama la atención es de que, en primer lugar, casi todos los países latinoamericanos tenemos ciertas características culturales, políticas en común, ¿no? Y precisamente Chile es, digamos, un país que destaca de todo el resto, ¿no? Yo en mi caso soy mexicano y por eso puedo hablar un poco de estas diferencias, ¿de acuerdo? La profesora hace precisamente un análisis de cómo se han comportado, ¿de acuerdo? A través del análisis histórico, la teoría de las multinacionales para el caso chileno. Y su principal interrogante era ver cómo, si la literatura tenía respuesta, la literatura económica tenía respuesta precisamente a este nuevo tipo de empresas, ¿no? que realmente es nuevo, ¿no? Eso la teoría antes decía, sí, es que tenemos todos los recursos y por lo tanto podemos migrar a otros países, y en este caso no, ¿no? Y precisamente no depende mucho de las características con las cuales todo este tipo de empresas fueron naciendo, ¿vale? A mí me llama la atención, por ejemplo, en un cuadro que presenta, que es los flujos de inversión extranjera directa de países en desarrollo, que dice que ha crecido al menos en el 2015 en 21%, ¿no? Y precisamente, digamos que hay diferentes tipos de modalidades de inversión, ¿no? Y bien lo menciona en su exposición, que muchas de ellas son funciones o adquisiciones, ¿no? Pero por otro lado, hay también unas formas de organización determinadas que permiten que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, esto creo que es interesante. A partir de este punto, obviamente viene toda la liberalización del mercado, en el caso de Chile, y no pasa nada más en Chile, sino también pasa en México. Digo, yo hablo de México porque es mi país, ¿no? Y precisamente lo que encontramos, en primer lugar, es la revolución tecnológica de la información tiene algo específico que tiene que ver también con esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado reduce los costos, ¿no? Y por otro lado hace que haya un tipo de deslocalización de las actividades productivas, ¿no?
¿Esto qué tiene como efecto? Tiene un efecto importante en las cadenas globales de valor, ¿no? Que ahora, en el caso de México, o la política que se está llevando, por ejemplo, en el caso de México, es interesante porque todo se ve con la visión de cadenas globales de valor, ¿no? Por otro lado, también la importancia que tienen las políticas públicas, ¿no? Para favorecer la privatización, creo que es una característica muy importante, ¿de acuerdo? Y una vez que la profesora plantea este panorama, que desde mi punto de vista es un terreno muy, para los que no conocen mucho el tema, por ejemplo en mi caso, te lleva muy bien de la mano, ¿no? A decir, ahora, vamos a entrar a la teoría, y empieza a plantear todos los paradigmas teóricos de las empresas multinacionales, ¿no? Empezando por el modelo Oli, ¿no? Y de ahí pasando al modelo Uppsala, y finalmente llegando a la crítica de Matthews, y por otro lado, el teorema de Linkage, Leverage y Learning, ¿no? Para finalmente llegar al Resource-Based View, que es el que al final explica, ¿no? Y con las Four Global Companies. Entonces, a mí lo que me da la impresión es de que, una primera impresión que tengo es que efectivamente no hay una teoría en específico que pueda describir el comportamiento de estas multinacionales, sino hay que tomar un poco de cada una de las teorías para poder dar una explicación, porque cada una tiene una característica de que sí tiene ventajas a un inicio, pero otras no, otros están buscando expansión de mercado, otras no, otras simplemente están buscando recursos, ¿no? Entonces creo que todas estas teorías, una vez que las tiene uno comprendidas, precisamente te permite ver la visión de cómo están funcionando este tipo de empresas. Por otro lado también, cuando ya nos metemos a los datos duros, es decir, a los números, la profesora muestra cómo Chile, en términos de inversión extranjera directa, cómo ha crecido, sobre todo hasta el 2015, que es hasta donde llega el análisis, ¿no? Y donde sus principales países de inversión extranjera directa destacan Brasil, Colombia, Argentina y Perú, ¿no? Y más adelante vemos que se expanden hacia México, que por fin logran alcanzar México, y finalmente Norteamérica, ¿no? Y bueno, la parte de Europa de acá. Entonces, a mí también otro punto que me llama la atención son las condiciones internas que tiene Chile, a priori, que evidentemente la menciona muy bien en la exposición la profesora, pero en primer lugar empiezan políticas de apertura comercial, ¿no? Creo que aquí es importante hablar del sistema en el cual vivió Chile, que fue una dictadura, ¿no? Pero dentro de la misma dictadura había ideas neoliberales detrás, ¿no? Es decir, apertura comercial, ser competitivas a las empresas, pero también a mí me da la impresión, en cierto sentido, de que se está buscando, a las empresas no les queda de otra más que la necesidad de ser competitivos para poder sobrevivir. Que no es lo mismo a tener un plan de desarrollo detrás que diga, vamos a hacer a través de un plan bien establecido el crecimiento de las diferentes empresas, ¿no? Aquí es como un plan de sobrevivencia, ¿no? Entonces, obviamente Chile lleva una privatización, creo que de una forma muy bien hecha, ¿no? ¿Qué le permite precisamente tener estabilidad? Porque para que obviamente haya inversión se requiere estabilidad, ¿no? Ahora, había otras condiciones externas que también Chile estaba buscando, ¿no? Y en las cuales la profesora destaca las economías de escala, ¿no? Y acceder a mercados de mayor tamaño, porque como mencionaba bien, Chile es un mercado pequeño, entonces todo ese potencial que trae detrás tenía que salir, ¿no? Y obviamente con esto viene la búsqueda de insumos, viene la búsqueda de maquinaria, de capital extranjero, y bueno, esos son los puntos que a mí me llaman la atención en una primera parte. Por otro lado, tiene sus fases también de internalización, ¿no? O sea, no quiere decir que la internalización se dio de un solo golpe y no fue una época dorada de Chile, sino la profesora plantea que 4 etapas, una de 1990 a 1995, una de 1996 al 2001 y otra 2000 a 2007 y finalmente la de 2008, ¿no? Cada una enfocada en ciertos sectores, donde se destaca en primer lugar el energético, ¿no? Y después nos vamos moviendo un poco más al manufacturero para llegar finalmente al retail, ¿no? Que es a donde realmente ahorita están las empresas chilenas sobresaliendo de una manera importante, ¿no? Yo en mi caso, a partir de aquí, una vez que establece estos datos, la profesora empieza a hacer un análisis empresa por empresa, de las 2 empresas, digamos que están dentro de ese ranking, ¿no? De las 50 multinacionales más importantes.
¿no? Donde precisamente es muy interesante ver el caso de LATAM, me parece, y de embotelladoras andinas, ¿no? Porque por un lado, bueno, LATAM es una empresa que por un lado nace en Chile, y por otro lado nace en Brasil, ¿no? Y precisamente, me parece que es en el 2012, ¿no? Donde se da una fusión entre las dos, pero cada una ya tenía cierto grado digamos, de competitividad importante, ¿no? Porque cuando ve uno también el caso de TAM, cómo va surgiendo, también ya había hecho viajes transnacionales, ¿no? Ya había llegado a Estados Unidos, ya había llegado a mercados europeos cuando precisamente se da esa fusión. Y por otro lado, LAN estaba abarcando todo el mercado del sur, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se da ese caso de fusión, ¿no? Por otro lado, también embotelladoras andinas lo que presenta es, a mí lo que me llama la atención es de cómo poco a poco se va expandiendo, pero al mismo tiempo va haciendo cadenas de valor hacia adelante y hacia atrás. Y eso creo que es fundamental como visión de empresa, ¿no? O sea, mientras tú tengas una visión no nada más de quedarte en, digamos, producir, sino ir más allá en cadenas de valor hacia adelante y hacia atrás, eso es, creo que un punto fundamental de éxito dentro de estas cadenas globales, ¿no? Y bueno, una vez hecho este análisis, yo de las conclusiones destaco lo siguiente. Las empresas chilenas, como bien lo menciona la profesora, tienen una característica importante, que la mayoría pertenece a un grupo, ¿no? Es decir, solamente es un grupo que tiene, digamos, el poder económico a las cuales pertenecen todas estas empresas, ¿no? Y precisamente a mí me llama la atención porque este es un punto que también es muy parecido al mexicano, ¿no? Solamente son pocos los dueños de las multinacionales al final del día. ¿Y qué pasa en este caso, no? Lo que pasa es de que, por ejemplo, al menos en el caso mexicano, la clase, digamos, económicamente fuerte está muy asociada a la clase política, ¿no? Por lo tanto, siempre hay por ahí cosas como de facilitación de ciertas aperturas comerciales. Entonces, una de mis primeras preguntas es ver precisamente, dado este contexto, cómo ha afectado la estructura social en la creación de estas empresas, ¿no? Y tanto en el ámbito, digamos, de los empresarios, así como en la clase política. Esa es una primera pregunta que me llama muchísimo la atención. Una segunda política, y bueno, lo voy a traer un poco a mi tema, es qué papel juegan la tecnología, en este caso, específicamente las TICs, en la formación de las multinacionales, sobre todo en el caso de las economías emergentes. Y finalmente, cuando se habla de segmentación de los procesos productivos, ¿no? Donde hablamos que ayudan a la conformación de cadenas globales de valor, ¿de qué forma lo hacen, dado los ejemplos que se mencionan para el caso chileno? ¿Contesto ahora o contesto todas las preguntas juntas si es que hubiera más preguntas? Recuerdo estaba haciendo la exposición, estaba viendo el tema de la teoría de internacionalización, porque mi trabajo es sobre la internacionalización de la World Global. Y bueno, habían hablado de las teorías, la del paradigma ecléctico, la del modelo Uppsala. Ahora, mi pregunta es si se puede considerar al proceso de internacionalización de la World Global como una teoría de internacionalización propia, o es una variedad de alguna otra teoría. Y la otra es, aparte de la teoría ecléctica y de la del modelo Uppsala, después también está la teoría de la internalización, que es la de Buckley y Carson. ¿Qué otra teoría se considera como importante dentro de los procesos de internacionalización de empresas, ya sean de empresas de países emergentes o de países desarrollados? ¿Una pregunta? Por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Felicitaciones por la presentación. Creo que yo tengo bastantes preguntas, sobre todo con respecto a la implementación del modelo en Chile en la época de Pinochet.
Y esto con relación al crecimiento económico, las que mencionaste al principio, y el desarrollo económico del país y el proceso en cuanto a la desigualdad que tiene el país en relación al crecimiento económico que presenta, que ha presentado durante el concreto. Otra pregunta importante que tengo, relacionada a lo que había mencionado también, es el rol de la AFP en Chile. Bueno, fue llevada a cabo por Piñera, que es hermano del presidente, y tomando un poco las palabras que ha dicho el compañero que ha hecho la respuesta, me sorprende, ¿no? El tema de los conglomerados como esto, también se construye de esa forma el país, ¿no? Las leyes de pesca, por ejemplo, que hay en Chile, bueno, son en definitiva muchas veces lobby que se produce con relación a tanto, ¿no? El gobierno con un grupo empresarial. Otra pregunta que tengo al respecto es que en ningún momento vi ninguna empresa minera en el ¿cómo se llama? En el documento. Me sorprendió porque Chile es uno de los principales exportadores mundiales de cobre. Todo era manufacturero, esto de los distintos y por otra parte, estaba también ENAP, ¿no? En medio del análisis, y me parece, no sé, me produce, se me hizo bastante raro ver a ENAP ahí con respecto, porque en definitiva Chile tiene bastante dependencia energética, con respecto sobre todo dependemos mucho de Argentina con respecto al petróleo y demás. El tema energético es un tema bastante relevante, entonces me pareció, me sorprendió ver ahí ver a ENAP en las listas, ¿no? Eso más o menos son las preguntas que tengo. Me interesaría mucho la apreciación del modelo y la AFP. Son temas que... Gracias. Sí, sí. Gracias. Bueno, lo primero que quería comentar es que hace muy ameno crear perfiles de empresas que tratan de desafío bastante cómo uno se engancha en esto y aparte de lo que Guillermo decía. A mí una cosa que me llamó la atención es cierto paralelismo de alguna manera con España, ¿no? Que es un gobierno legítimo, la dictadura en el caso de Chile de Pinochet, que privatiza beneficiando su círculo de influencia de la mano de Estados Unidos. ¿Por qué la política república? Porque bueno, buena parte del apoyo del gobierno de Pinochet en la época estaba dentro del plan Condor, digamos, el modelo económico que vos describías de Chicago en la época. Pero también a través de la profesionalización de la gestión, que se destaca mucho en la región. A mí me parece, está en el paper y no lo nombraste, pero estaba saturada, pero quizás se puede ampliar sobre el rol de Corfo, porque me parece que juega un rol interesante que no tenemos Corfos en los otros países de la región, o al menos no así, y eso puede ayudar a explicar parte de la diferencia. Y después, preguntarte en el mismo sentido lo que planteaba recién el compañero, supongo que las mineras no aparecen porque son multinacionales, no chilenas, en general. El sector chileno que se ha enganchado a la cadena de valor es más con el asesoramiento y los servicios a la minera, entonces por eso no lo vemos acá. Pero quizás, ¿qué viste en este recorrido de energía solar o energía renovable? Digamos que es un sector que está creciendo en Chile y sospecho que también es con las multinacionales y los servicios chilenos locales. Esto tiene que ver con el derrame, ¿no? De las cadenas de valor y hasta dónde derraman o no. Me llama mucha atención también cuando detallan la participación de las AFPs como accionistas de los grandes grupos, porque el año pasado una discusión en Chile con la gente del Perú plantea que uno de los mayores problemas para de alguna manera
consolidar la clase media en Chile tenía que ver con que la mayor parte de la oferta laboral es para mano de obra no calificada y con contratos precarios. El gran problema era que estos grupos económicos, como tienen muchos intereses entrecruzados, de alguna manera se asocian en con cualquier gobierno de turno, sea cual sea el signo, para no permitir un cambio en lo que es el sistema de seguridad social. Hace 2 o 3 días hubo manifestaciones masivas por esto, y claro, ahora veo que si las AFP son accionistas, difícilmente en la medida que estos conglomerados económicos no están regulados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el rol? ¿Hay algún rol para la regulación en esto? Bueno, yo estuve volando 13 años a Costa Rica, como fue financiero de un grupo de tecnología de información, precisamente, me dieron la oportunidad y la responsabilidad de manejar las civiles. Entonces, curiosamente, igual otro país mexicano, ganábamos más con 100 personas en sí que con 500 en conjunto. Entonces, yo siempre que damos los premios, y tal, pues me preguntaban qué pasaba en Chile, que había un modelo evidentemente empresarial exitoso, de hecho lo llamábamos la Suiza latinoamericana, y había gente que de forma jocosa decía que se les notaba la mano de Dios en la disciplina, sobre todo, la disciplina empresarial. Entonces, el asunto es que yo ahí, su exposición, que me parece muchísimo, lo que no he visto ha sido, de alguna forma, el capital humano, que para mí ha sido fundamental para que Chile desarrolle la economía que ha desarrollado y se implante en otros países del mundo. Quería saber su opinión. Bueno, empiezo. Y traje el Gini de Chile porque yo sabía que iba a haber preguntas. ¿A una más? Ok. Dos últimas nada más, que si no, no sé nada. Me parece muy interesante la exposición que ha traído a los responsables de la multinacional del Parlamento, tanto en España como para Sudamérica, y siempre que ellos habían proyectos para vender equipos electrónica, el efecto era es que están produciendo y necesitan electricidad para emplearse. Ya, sí, no necesitan. O sea, nosotros vendíamos siempre equipos para poder funcionar. Eso, las maderas, pues, podría entrar. Pero luego, otro tipo de contratos que tuvimos en el mundo de suministro eran precisamente para aprovechar las cosas de gas y de petróleo. Con lo cual había ya una tendencia, una oportunidad de las empresas chilenas que empezaban a hacerse, no ya del gas solo, sino también de la electricidad. Y entonces era una oportunidad de formar un grupo con la empresa. Mi pregunta es, estas oportunidades no paran. Yo no las veo reflejadas, pero de alguna manera tienen que estar en el estudio, en el lanzamiento de estas empresas. Bueno, si hay una demanda de madera, no tengo madera suficiente, que está en Chile, pues tendré que ser afuera para que sea posible. Y si tengo que producir y no tengo electricidad, tendré que saber cómo sea para construir. Entonces, ¿hubiera sido posible sin el síndrome de China, todo hubiera sido posible sin el descubrimiento de recursos como gas y petróleo, la segunda se despegue en Chile? Bien. Entonces, bueno, empiezo. Voy a empezar con la respuesta, pero quiero buscar el Gini. Bueno, sí. Muy cortos. Digamos, inquietudes que nace la investigación, pues que las empresas multinacionales chilenas se han expandido y se han consolidado. Encontré una diferencia con respecto al resto de América del Sur, bueno, podría ser Latinoamérica también. Y es que hay un contexto, saber que el contexto macroeconómico probablemente también le brinda unas mejores condiciones a las empresas, no con lo microeconómico,
Pero también lo otro es importante, ¿no? La década de los 90, que fue donde más creció Chile, se dieron unas condiciones particulares. Por ejemplo, para la entrada de las empresas multinacionales a Chile, se les hacía una parte controles a los flujos de capitales y también había impuestos a la repatriación. No sé si eso en qué medida favoreció a la consolidación de esas empresas. Porque lo que uno ve es que las multilatinas se expanden fundamentalmente después de los 2000. En el resto de América Latina, en medio de una época de crecimiento, por una variable ahí que es el tipo de cambio, que considero que es una variable fundamental para explicar también esa dinámica que adoptaron las multilatinas, pero en el caso de Chile es lo contrario. Es decir, del 2000 en adelante crece menos que en el 90, donde creció más Chile en los 90, pero en medio de unas condiciones un poco distintas. Entonces, ¿en qué medida eso favoreció para esas multilatinas? Ok, voy a tratar de contestar. Bueno, las preguntas que me hizo Guillermo, en primer lugar, que se hizo todo el recorrido por el trabajo, ¿no? ¿Cómo afectaba la estructura social y la creación de las relaciones entre empresarios y clase política? O sea, yo en ningún momento traté de hacer en el trabajo una evaluación sobre el modelo chileno. Lo que yo traté de ver fundamentalmente fue cómo el contexto chileno impulsa la expansión o favorece la expansión de las empresas chilenas fuera de su frontera. Y estoy hablando fundamentalmente de internacionalización productiva, o sea, no lo aclaré antes, no estoy hablando de exportaciones, sino de instalación de producción de bienes o servicios fuera de las fronteras de Chile, ¿no? Evidentemente, sí, el modelo chileno es un modelo duro, de muchos años de dictadura, y de dictadura además muy vinculada a los empresarios y de grupos empresarios que nacen vinculados. Siempre sea el ejemplo de Soquimich, que es una de las empresas justamente que brinda servicios al sector minero, creada por el yerno de Pinochet. Bueno, los pinochetistas dicen, bueno, siempre se usa ese mismo ejemplo, pero la verdad es que todas las privatizaciones tuvieron aspectos oscuros, incluso se habla de privatización del área rara, de empresas que fueron privatizadas, rescatizadas y vueltas a privatizar en la segunda mitad de los 80. Así que evidentemente sí, fue un modelo duro de favorecer a la clase empresaria, bueno, es como un paradigma de lo que fueron las políticas neoliberales en América Latina. En Chile, digamos, se instalaron y la transición a la democracia no implicó el cambio de modelo económico, mientras que en Argentina sí, bueno, por eso ya sería otro caso, ¿no? ¿Qué papel juega la tecnología de las TIC en la formación del? Por supuesto que favorece, o sea, no es casual, tal vez lo tenía que haber agregado cuando hablamos de los 90 y la globalización, de cómo la globalización es posible por dos elementos, los elementos tecnológicos y los elementos políticos. Los dos se conjugan para favorecer la creación de una economía global. Con respecto a las World Global, ¿qué es teoría o variedad de otras? En realidad cuando se habla de teoría, yo la verdad es que tampoco profundicé tanto en este paper, en el tema de las teorías. Por supuesto que la teoría de la internalización, de Berkeley Castle y de Narc también, que hizo en paralelo, es muy importante. Pasa que de alguna manera el paradigma ecléctico de Dunning retoma todos esos elementos, por eso yo me centré fundamentalmente en ese. Si World Global es una teoría, no, yo creo que no, pero bueno, tampoco sé si estoy en condiciones de dar el dicta. Pero evidentemente más bien describe un fenómeno, y que es que en la segunda economía global hay muchas empresas que se internacionalizan mucho más rápidamente que lo que solían ser las prácticas antes de los 90. Creo que en el caso de América Latina tampoco están así, salvo para las tecnológicas, que ese es todo un tema, insisto, para desarrollar. Con respecto al crecimiento económico y desarrollo, bueno, todos son expertos de economía o economistas, historiadores económicos, todos sabemos que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. El gran problema en Chile es la desigualdad. Si hablamos de desarrollo y cómo lo definen las Naciones Unidas, bueno, Chile deja mucho que desear, o sea, el Gini de Chile, el índice de Gini en 1987 era 56.2. En 2013 todavía era más de 50,4. 2015 47,7. O sea, es mucho peor que de Argentina, que es un país que ha tenido unos vaivenes económicos y unas crisis terribles. Así que para mí ese es el gran
Digamos, la gran asignatura pendiente de Chile: bajó la pobreza, pero no bajó la desigualdad. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, veremos, ojalá que vaya en el sendero de crear una sociedad más igualitaria, ¿no? Y es cierto que en muchos casos los lobbies presionaron, no solamente en las leyes de pesca, por ejemplo, también muchas leyes de protección al sector forestal, porque es cierto que en general la política fue muy aperturista y desreguladora y favorable al mercado, etcétera, pero que hubo sectores que tuvieron subsidios y situaciones privilegiadas. El forestal fue uno, la pesca es otro. Y evidentemente sí, ahí digamos, la presión de los lobbies es fuerte. O sea, el sector empresario en Chile es fuerte. Yo he visto libros así, pero hablando de los empresarios como héroes, pero y unos cuantos empresarios argentinos que me los mostraban diciendo ¿por qué no hacemos algo así? ¿Por qué no publicamos algo parecido en nuestro país? No hay mineras, porque las mineras son fundamentalmente multinacionales. Aparte yo, bueno, hice un corte, tomé dentro de las 50 Si hubiera estado Sofimich, por ahí me hubiera hablado un poquito más de la minería. En el caso de Silvio Copper, sí, ellos son proveedores de la minería y acá se ve cómo funcionan las cadenas de valor, ¿no? La verdad que el tema no lo estudié, yo por lo que recuerdo tiene algunas inversiones en el exterior, porque en Chile casi no hay petróleo. Y para alguien que preguntaba sobre el petróleo de gas argentino, fue un desastre para los chilenos, porque en los 90 nos abasteció y después dejamos de abastecer, entre otras cosas porque en Argentina bajó mucho la producción y hoy estamos nosotros el problema importando gas de Qatar, así que imagínate. Las similitudes, sí, evidentemente estos gobiernos dictatoriales, bueno, claro, una cosa es aplicar leyes pro mercado en una democracia y con posibilidad de que la gente se exprese, y otra en una dictadura durísima como fue la de Pinochet. El rol de Corfo fue muy importante hasta los 70, y muchas de las grandes empresas chilenas nacieron fundadas por Corfo, y muchas de las privatizaciones más importantes fueron no tanto porque, digamos, Allende hizo más de 500 empresas, entonces rápidamente se dio marcha atrás con esas privatizaciones, con esas estatizaciones recientes. El tema fue la privatización de las grandes empresas de Corfo, como LAN, como las forestales. Ahí sí hubo realmente un rol muy importante que había tenido el Estado. Bueno, entonces son recursos después extranjeros. Y Corfo sigue existiendo, pero ya no tiene nada que ver con lo que fue en los momentos, digamos, de mayor expansión, ¿no? Sobre las energías renovables no vi nada, hay que buscar un poquito. Sobre el tema, bueno, sí, de la mano de obra no calificada, el trabajo precario, los problemas de seguridad social, evidentemente son un problema en Chile, son un problema lamentablemente del mundo hoy. Y bueno, hay que ver que con este gobierno no creo que cambie mucho, porque los chilenos lo votaron. ¿Qué puede hacer también un gobierno de una tendencia diferente? Porque nunca van demasiado rápido. Es que las propias reformas que planteaba Bachelet, que no eran realmente una cosa descabellada, eran muy resistidas. O sea, realmente es una sociedad, además la sociedad chilena es una sociedad muy conservadora, pero tiene realmente muchos déficit en términos de distribución del ingreso, a pesar de ser el país que más creció en América Latina desde mediados de los 80. Bueno, todo esto explica por qué se ganaba tanto en Chile. Bueno, con mucha estabilidad, tenía mucha confianza, con muchas leyes favorables al mercado. Sobre el capital humano no profundicé, la verdad que no tenía mucha información, pero es cierto que es un tema muy importante, porque estas empresas no hubieran podido construir ventajas competitivas sin un buen capital humano. Solo es una referencia a la formación de managers en el exterior. Bueno, en Chile hay infinidad de universidades privadas orientadas fundamentalmente a la formación de managers. Ellos hablan de ingeniería comercial. La carrera de ingeniería comercial es como la carrera de administración. Evidentemente sí, la presencia de China dinamizó toda la economía latinoamericana en los 90, en los 2000. Y es cierto que en algunos aspectos, de todas maneras, el caso chileno presenta dos paradojas. O sea, una, el tema de los impuestos a las reparticiones, o sea, evitar el capital golondrina.
ponía toda una serie de, yo no sé exactamente cómo está en este momento, pero hasta relativamente poco, lo último que leí, las empresas, digamos, los capitales extranjeros que ingresaban a Chile tenían que quedarse en el país un tiempo determinado, no podían salir fácilmente. Y la otra es que nunca se privatizó el cobre, ENAC sigue siendo estatal, y hay un trabajo interesante de Erika Salvay y el apellido, un colega de apellido, no me acuerdo el nombre, era un brillante, un apellido armenio, que estudia, digamos, el rol del Estado en la economía chilena y ya la cuestión de importancia que tiene todavía algunas empresas públicas. Así que bueno, esas son dos paradojas del caso chileno, que a pesar de las políticas favorables al mercado, las reformas, etcétera, mientras que la Argentina vendió IPF, su empresa petrolera, Chile no privatizó el cobre. Y Codelco sigue siendo una empresa estatal y poderosa. Y la otra, bueno, esta regulación de los capitales golondrinas, que es muy importante para garantizar una estabilidad también. Sobre el tipo de cambio, la verdad, no tuve mucho tiempo de profundizar, pues tuvo momentos en que fuera a favor, momentos en que fuera en contra, pero a mí lo que me interesaba sobre todo era entender cuál era la lógica de expansión de las empresas, con qué recursos lograban expandirse y cómo iban adquiriendo más recursos a partir de la internacionalización. Bueno, pues nos pasamos 2 minutos, perdón.